El hermano Uriel los ha estado poniendo, ya tiene varias semanas. Ahí les pasamos en el... ¿Cómo? Sí, los graba aquí mismo. Sí, se los mandé al grupo. Ahí está. Una vez, nomás una vez. Si se inscriben en el canal, les va a llegar la notificación cada vez que sale el nuevo. Nomás nos dice cómo se llama la portada o cómo dice. Ahí le mandamos lo vamos a poner en el grupo y cuando vean el video, suscríbanse al canal y así les va a llegar cuando salga el siguiente. Pero bueno, ¿dónde nos quedamos? Filipenses. Ok, muy bien. Filipenses capítulo 3. Y estuvimos viendo los versículos del 1 al 6. De hecho, no llegamos muy lejos. Si recuerdan, hasta dónde avanzamos nada más. No. Queríamos llegar al 6, pero... Filipenses 2:13, Dios produce el querer como el hacer. Bueno, sí, ese ya tiene rato. Era una cita de lo del 1 al 6. Ajá, fíjense, vamos a leer esos versículos a ver si les recuerda algo. Comenzando desde el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ok, hasta ahí nos quedamos la vez pasada. Ahora, dice el versículo 4 en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora, enseguida de esto, les había comentado la vez pasada que este es un pensamiento bien largo de Pablo, ¿verdad? Que lo estábamos tratando de desglosar en pedazos más pequeños. El pensamiento continúa, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vamos a quedarnos ahí. A ver, hermanos, dígame, ¿cuáles son algunas de las cosas que sobresalen? Antes de eso, quiero recordarles, les había planteado esta idea, porque hablábamos de la relación que tiene las obras, las buenas obras en la vida cristiana, y el problema con el que está lidiando Pablo es el orden. No es si hay obras o no en la vida cristiana. La cuestión aquí es en qué orden vienen. ¿Recuerdan esto? Este orden. ¿De quién es este orden? Del hombre. Este es el orden carnal. ¿Ok? Ahora Pablo dice, ¿este orden es bueno o malo? Malo. Este es malo. Así no es. ¿Ok? El orden correcto es: el hombre tiene comunión
con Dios y el resultado entonces son las obras. ¿Ok? Ahí fue donde nos quedamos la vez pasada. Nomás tengan eso en mente, porque ahora Pablo va a empezar a explicar. ¿Ok? Va a empezar a explicar de qué se trata todo este asunto, y es lo que acabamos de leer. Entonces, otra vez, volviendo a los versículos 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ok, ¿qué está diciendo Pablo? Está explicando su linaje, de dónde viene. Ok, está explicando su linaje. ¿Qué más? También podemos ver como sus licencias. Sus licencias, ¿no? O sea, Sus yo, credenciales. yo puedo entrar por donde quiera. O sea, si ustedes me están viniendo a decir que ustedes son del linaje de Abraham, bueno, miren, yo tengo estas licencias aún mejores que las de ustedes, podría decir. Ok. ¿Qué más? Cuando ustedes leen eso, ¿qué impresión les da lo que Pablo está diciendo? Si no supiéramos que es Pablo, estaremos diciendo, ay, se cree mucho. Si no supiéramos, ¿verdad? Si no supiéramos qué es Pablo, diríamos qué creído. Ok. Fíjense bien, porque ¿cuál es el problema aquí? Que alguien entró a los filipenses y les está enseñando que hay que circuncidarse, que hay que seguir la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Y aparentemente los hermanos en Filipos se la están creyendo. Entonces Pablo les está diciendo, no, chavos, así no va. Esta idea del judaísmo que ustedes están adoptando no es correcta. Porque recuerden ustedes que la iglesia en Filipos seguramente había algunos judíos ahí, pero es una iglesia principalmente gentil. ¿Ok? Son principalmente gentiles ahí. De hecho, si recuerdan al principio del estudio, habíamos visto que realmente no había una comunidad de fe muy fuerte dentro de los judíos. Tanto que no había sinagoga. Pablo tuvo que encontrar personas judías, ¿dónde? En un servicio de oración que se hacía en el río, ¿recuerdan? Donde estaban las mujeres. Ajá. Entonces, realmente no había una comunidad fuerte judía en Filipos, pero están llegando judíos a enseñar estas cosas. Y Pablo está diciendo, esta no es la forma, esta no es la fórmula correcta. Y entonces, va a empezar a dar sus credenciales. ¿Ok? ¿Quieren hablar de judaísmo? Hablemos de judaísmo. Y Pablo menciona como 6 cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son las credenciales que marca Pablo? Primero, ¿cuál es? Circuncidado Circuncidado, pero no nada más circuncidado. al 8º. Ajá. Bueno, vamos a nomás hacer la lista y después hablamos en detalle de cada uno. ¿Y luego qué más? El linaje Es del linaje. ¿De quién? De la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín. De Israel. Y además de ser del linaje de Israel, es tribu de Benjamín. Ahorita vamos a ver por qué es importante todo esto. ¿Qué más? Hebreo de hebreos. Ok, ese yo lo voy a poner aquí como un paréntesis. Ok, ¿qué más? Fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Ok. Fariseo, ¿qué más?
perseguidor de la iglesia. Ok, ¿y a qué se refiere? ¿Por qué menciona que es perseguidor de la iglesia? En cuanto al celo. Es que está hablando de su celo, ¿verdad? Ok, vamos a ponerle aquí celoso. ¿Qué más? Por justicia irreprensible. Irreprensible el varón. Ok, es todo. Así nomás mirando esa lista. ¿Qué cosas notan ustedes? Pues que tendría todo para no sentirse con la necesidad de, tenía muchas cosas como para sentirse que no tenía tantas fallas, Ok, que no necesitaba ya tanto. está completo, ¿verdad? Muy bien, es una lista muy extensa de como decía el hermano Uriel, sus licencias. Tiene muchas, ¿verdad? ¿Qué más notan ustedes? Probablemente como él anteriormente que era perseguidor de la iglesia, quizás no le importaba todo lo que él tenía de currículum, pero al momento de que él se unió al equipo contrario, digamos, cuando ya aceptó el evangelio de Cristo y tenía que representar a Cristo el evangelio, probablemente al llegar la gente se asustaba y huía, porque él era perseguidor de la iglesia. Sí. Y luego él hacía justicia de acuerdo a la ley que él tenía. Ajá. Entonces, para que la gente probablemente lo pudiera recibir, pues yo soy de Saltillo, conozco al hermano Northrop, Ok. salí del colegio bíblico y soy jueza en la ciudad. O sea, como que quería, para mí era eso, querer agarrar confianza de la gente, porque de por sí quería fama y échate a dormir. Ajá. Y era conocido en toda esa área porque él era malo. De acuerdo a lo que los cristianos pensamos ahorita, al perseguir a la iglesia, era una persona mala, pero él lo hacía con justicia, de acuerdo a lo que él sabía. A nuestro criterio malo, Sí. pero el criterio de él Ajá. era celo, ¿verdad? Sí. Quiero que observen algunas cosas. En el tiempo en el que Pablo está escribiendo estas cosas, por ejemplo en Pentecostés, si nos vamos a Hechos, al capítulo 2, no lo vamos a leer ahorita, pero si se van al capítulo 2, o al capítulo, toda la primera parte de Hechos, los primeros cristianos eran judíos. Pero dentro de ese término judíos cabían muchas personas, entre ellos los que llamaban prosélitos o temerosos de Dios. ¿Alguien sabe lo que es un prosélito? Un prosélito es alguien que no nació siendo judío, pero que se convirtió al judaísmo, ya siendo grande o lo que sea, ¿no? Es alguien que no nació dentro del judaísmo, pero se convierte al judaísmo. Entonces vienen a formar parte del judaísmo. Los temerosos de Dios eran personas que creían en el Dios de los judíos, posiblemente adoraban al Dios de los judíos, pero no se convertían. En otras palabras, no se circuncidaban. Básicamente hacían todo menos circuncidarse, ¿verdad? Dentro de esta categoría, curiosamente, yo creo que podría caber el eunuco etíope. Era un temeroso de Dios. O es posible que haya sido un prosélito, ¿verdad? Pero el punto es de que estas son personas que no fueron criados en el judaísmo. Lo que quiere decir que, ¿qué? Pues sus padres seguramente eran paganos, pero ellos aceptaron el judaísmo como una religión válida o al Dios de los judíos como el Dios verdadero. Y Pablo está diciendo, yo fui circuncidado el 8º día, amigos. ¿Qué quiere decir eso? Y era parte del pueblo. No nomás él es judío, él viene de una familia judía. Él no nomás viene de una familia judía, viene de una familia judía piadosa,
que cumple la ley, porque cuando él nació, sus padres, que eran fieles al judaísmo, cumplieron con la ley que manda que él sea circuncidado al 8º día. Vámonos, por ejemplo, rápidamente a Génesis 17, al versículo 12. Génesis 17, 12. Y vámonos a Levítico, creo que 12, 3. Génesis 17, 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Ok, para ser parte del pacto que Dios hizo con Abraham, la señal de ese pacto, que fue lo que Dios le mandó a Abraham, es: te vas a circuncidar y todo varón que naciera en tu casa a los 8 días, al 8º día, lo vas a circuncidar. Levítico 12:3, ¿qué dice? Y al 8º día se circuncidará al niño. Al 8º día, ahora ya no es el pacto de Abraham, ahora es la ley de Moisés. Dice, al 8º día, todo varón que naciere al 8º día, lo vas a circuncidar. Entonces, Pablo dice, yo caigo dentro de esa categoría, yo desde nacimiento. En otras palabras, yo tengo pedigrí, está diciendo Pablo, ¿verdad? Del linaje de Israel. Ahora, ya no está hablando del aspecto del pacto. La parte clave aquí es linaje. En otras palabras, biológicamente, él lleva el judaísmo en su sangre. ¿Ok? Él es biológicamente descendiente de Israel, ¿verdad? Y luego me llama mucho la atención que menciona esta parte de la tribu de Benjamín. Por eso pongo en paréntesis hebreo de hebreos, porque Pablo no es judío. ¿Quiénes son judíos? Los descendientes de Judá. ¿Ok? Ahora, comúnmente se les dice judíos a todos, ¿verdad? Pero no todos son judíos. Los judíos son los descendientes de Judá. Pero hay otra tribu que es la tribu de Benjamín. ¿Ok? Y Pablo pertenece a la tribu de Benjamín. ¿Qué tiene de especial la tribu de Benjamín? Pues el más pequeño. Era el más pequeño. Eso es parte. Era el hijo más pequeño de Jacob. Y cuando José estaba en Egipto, los torturó a sus hermanos hasta que le trajeron porque era su único hermano completo, del mismo padre y misma madre. Era su único hermano completo y era el menor de todos, ¿verdad? ¿Qué más tiene de especial Benjamín? La tribu de Benjamín. Pues que, no, era el hijo de Raquel. Ajá. Nada más. Pues era el consuelo del papá, Sí. Ok. el consentido, bueno, no el consentido, pero era el consuelo. Pero por lo Que ya tanto, José ya no. podía permanecer, si por lo que dice la Biblia, permanecía mucho con Abraham y eso, debe de haber sido alguien que aprendió mucho de su papá. Bueno, él no estuvo con Abraham porque Abraham es con el primero con el que hizo el pacto, y Abraham tuvo un hijo que es Isaac. Isaac tuvo dos hijos que son Jacob y Esaú, y Jacob es el que se le cambia el nombre a Israel. Entonces Israel es el que tiene a las 12 tribus y Benjamín es el menor. Entonces, vámonos a Primera de Reyes. Quiero que vean, una de las cualidades de Benjamín
no nada más era el hijo menor, era la tribu más pequeña. Y además de ser la tribu más pequeña, porque era la más pequeña, cuando se hizo la repartición de tierra en Israel, a ellos les tocó la parte más pequeña. ¿Sí? Entonces eran una tribu pequeña, con un territorio pequeño, pero eran vecinos de la tribu de Judá. ¿Ok? Eran vecinos de la tribu de Judá, y la tribu de Benjamín, pudiéramos decir, era la tribu más pequeña, y como decimos, eran pequeños pero picosos. ¿Ok? Les gustaba pelear. Les gustaba pelear y se enojaban si iban a la guerra y no los invitaban a la guerra. ¿Ok? Eran tremendos los benjamitas. De hecho, una de las cualidades peculiares de los benjamitas es de que no saben de dónde venía el primer rey que tuvo Israel. de Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín, ¿sí? Pero fíjense bien qué pasa en Primera de Reyes 11, del 28 al 32. Ahí les va, se los voy a leer. Primera de Reyes 11, del 28 al 32. Dice, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. ¿Por qué en 12 pedazos? Porque hay 12 tribus. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿Qué creen ustedes que está pasando en esa escena? Se está dividiendo el reino. Se está a punto de dividir el reino, porque Salomón, en su error, ¿verdad? A pesar de que Dios le dio sabiduría y todo esto, él se empezó a desviar, casándose con todas estas mujeres, sirviendo a dioses paganos. Entonces Dios se enoja con Salomón, y hay un hombre importante dentro del reino que no es hijo de Salomón, que es Jeroboam. Y entonces Dios manda al profeta y rompe su capa en 12 piezas y le dice, agarra 10. ¿Por qué? Porque Dios va a quebrantar el reino, lo va a dividir, y dice, tú te vas a quedar con 10 tribus, pero una tribu se la voy a dejar a David, a la descendencia de David. ¿A que no saben cuál tribu es? La de Benjamín. Vámonos ahora al capítulo 12. Primera Reyes, capítulo 12. Cuando finalmente se rompe el reino, cuando el hijo de Salomón va y pide consejo de sus amigos, y el consejo de los amigos es malo, y va y le dice al pueblo, si ustedes creen que mi padre fue duro, espérense la que les espera. Y entonces ahí estaba Jeroboam, y Jeroboam dice, no, pues así va a ser la cosa, nosotros hacemos nuestro reino y tú encárgate del tuyo. Entonces dice, no recuerdo de quién es, no sé. Dice que es hijo de Nabat. Ajá, hijo de Nabat, pero no sé a qué tribu pertenecía. Roboam era hijo de Salomón. Roboam es, sí, Jeroboam no sé, De tarea. de tarea, ahí está. Pero Roboam, el hijo de Salomón, es el que divide el reino. Entonces dice el versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David?
no tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, ¿verdad? Entonces se divide el reino a partir de entonces, y luego dice más adelante, es el 21, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, y comienza la guerra civil de Israel cuando se divide el reino, y es Judá y Benjamín la única tribu que le fue leal a la dinastía de David, ¿verdad? Entonces Pablo dice, yo no soy cualquier judío, yo vengo de un legado de hebreos leales que permanecieron con la tribu de Judá. Entonces, ahora, quiero que noten ustedes una diferencia entre esta parte de la lista. Porque estas cualidades que Pablo menciona, estas son licencias que Pablo tiene simplemente por cómo nació. Simple y sencillamente por haber nacido como él nació, él tiene todo esto. Pero no ha terminado. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué quiere decir con ser fariseo? ¿Quiénes eran los fariseos? Sanedrín. No. Era parte de Sanedrín. Muy pocos fariseos eran parte del Sanedrín. El Sanedrín era principalmente ¿cómo se llamaban? Saduceos. Que los saduceos eran el, digamos, partido político. Eran el grupo más pequeño, pero el más poderoso. Y ellos eran los que formaban la mayor parte del Sanedrín. Había algunos fariseos en el Sanedrín, pero eran pocos. Los fariseos eran el partido, digamos, político más popular. Pero ¿qué eran los que se conservaban, que se enfocaban más en la ley y las tradiciones. Así es. Eran las personas que entendían que la condición de los judíos en el Imperio Romano era el resultado de la infidelidad de los judíos a la ley de Moisés. Ellos entendían que la razón por la que ellos eran oprimidos era porque no habían obedecido los mandamientos de Moisés. Por eso ellos insistían mucho en que se obedeciera a la ley. Eran muy estrictos en cuanto a la obediencia de la ley. Los saduceos no. Ni otros grupos. Otros grupos tenían otra mentalidad. Pero los fariseos insistían mucho en que se cumpliera la ley de Moisés. Curiosamente, a veces cuando leemos los evangelios pensamos que los fariseos eran los malos de la película, porque siempre discutían con Jesús. Pero la razón por la que discutían con Jesús no era porque eran diferentes a Jesús. Al contrario, eran porque eran muy similares a Jesús. ¿Okay? Entonces, los fariseos no eran los malos. Pero la mentalidad de ellos era la obediencia estricta de la ley. ¿Okay? Y Pablo pertenecía a ese grupo. ¿Okay? Entonces, si alguien sabe algo de ser estrictos en cuanto a la ley, es Pablo. ¿Okay? Y Pablo estaba bien conectado con el Sanedrín, con los fariseos. Era digamos, el hijo dorado de los fariseos. ¿Okay? Era una estrellita dentro del mundo de los fariseos. Y luego, además de eso, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Pablo no solamente adoptaba la ideología de los fariseos, él aportaba. ¿Sí me explico? Y trataba de que se cumpliera, por eso. Sí. Era un seguidor, era para que cumpliera. Vamos, una comparación moderna sería, si hay personas que se identifican con un partido político, ¿no? Normalmente lo que eso significa es que esa persona, cuando lleguen el tiempo de las elecciones, votan por ese partido, ¿verdad? Y ya está.
Para la mayoría de la gente eso es todo. Pablo no. Pablo hacía campañas. Pablo iba y hacía debates con gente. O sea, ¿sí me explico? Era tan celoso que él consideraba que los que no estuvieran de acuerdo con el fariseísmo eran un problema que tenía que ser enfrentado. Y él mismo enfrentaba ese problema. En el caso de los cristianos, metiéndolos en la cárcel, aprobando la muerte, la ejecución de Esteban, ¿verdad? Y luego dice, en cuanto a justicia, irreprensible. En otras palabras, si hablamos de cumplir con la ley de Moisés, Pablo dice, a ver, díganme en qué he fallado yo en la ley. ¿Qué mandamiento no he cumplido? Porque Pablo era fiel a la ley de Moisés. Entonces Pablo está diciendo, si alguien quiere presumir de ser judío, yo soy más. Ahora, ¿por qué nos está diciendo eso Pablo? ¿Por qué se avienta todo este rollo? ¿Es porque nos está presumiendo? No. De hecho, está a punto de hacer todo lo contrario de presumir. Lo que está diciendo es, todo esto, ustedes piensan que eso es algo muy especial. Está a punto de decirnos, pues no tiene nada de especial. No vale nada. Fíjense bien. Dice, volviendo al versículo 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, en otras palabras, todo esto, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida otra vez. 2 veces les llama pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, otra vez hablando de pérdida, y lo tengo por basura. ¿Ok? Entonces está hablando de todas estas cosas y Pablo dice, todo esto lo he contado como una pérdida, no como ganancia. Es más, a cambio, por tener a Cristo, he dejado todo esto como basura. ¿Ok? Entonces Pablo dice a los filipenses que están recibiendo, vienen estos judaizantes y les dicen, hey, ustedes necesitan circuncidarse, no deben de comer esto, deben de guardar estos días. Y los filipenses están pensando, o sea, ya somos cristianos y si añadimos estas cosas, vamos a ser todavía mejores cristianos. Y Pablo está diciendo, déjenme decirles que lo que para ustedes es algo novedoso y especial, yo como experto en este tema les estoy diciendo que esto no añade nada a su cristianismo. Al contrario, es una pérdida para su cristianismo. Fíjense bien. La justicia que es por la carne, que es todo esto de lo que Pablo había mencionado, él explica que esto es una pérdida y es basura. Él así lo considera. Estaba pensando yo en esto. ¿Recuerdan ustedes los celulares, esos ladrillos? Estuve viendo que en 1984 Motorola sacó el primer celular. Así un ladrillote. 1984. ¿Saben cuánto costaba ese mugrero en 1984? $4,000. $4,000 costaba. Y luego ese celular, usted podía hablar con alguien por 30 minutos. Era lo que duraba la batería. Y se tardaba 10 horas para cargarse. Estaba en un maletín, ¿no? La batería. Estaba enorme. Y costaba $4,000. Si yo tuviera uno y se los vendo, ¿cuánto me darían? $30. ¿Cuánto vale ese teléfono ahora comparado con el iPhone nuevo? No vale nada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esto suena como muy especial. Sí, suena como algo novedoso y muy especial.
Pero ya no. En su tiempo, esto a lo mejor valía algo. Pero ahora que viene Cristo, esto ya no vale nada. Y es como alguien que está, yo quiero un teléfono de esos que salieron en 1984. Y diría, ¿para qué lo quieres? No vale nada. No vale nada. Esto es lo que Pablo está tratando de darnos a entender. Dice, ahora lo estimo como basura. Y es increíble. Lo que a alguien le costó $4,000, ahora es basura. ¿Por qué? Porque ya no hay algo mucho mejor, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, ¿está Pablo menospreciando el judaísmo? Pregunto. Cuando él dice que estima todo esto como basura, ¿está menospreciando el judaísmo? No, solamente las reglas. ¿Cómo? Solamente las reglas. Solamente las reglas. Las reglas que no son, que no lo llevan a Dios, que no hay fe. Ok. ¿Qué piensan? ¿Alguien más? El problema de la ley de Moisés son las reglas. Nos vamos a pasar poquito de tiempo, pero si me aguantan poquito, quiero que vean ustedes cuál es porque tenemos que entender esto. Pablo está diciendo que este judaísmo que les están presentando, todas estas licencias que les están queriendo vender a los filipenses, Pablo dice, no sirven, son basura. ¿Okay? Pero no debemos de suponer entonces que Pablo está despreciando el judaísmo. Que por cierto, si alguien de nosotros creyéramos eso, no hubiéramos sido los primeros. Vámonos al libro de Hechos. Una de este martes que acaba de pasar, tuvimos nuestro estudio allá en la casa de mi hermana y hablamos sobre este tema. Estamos estudiando el libro de Romanos. Y cómo se malinterpreta, cómo se malentiende esta dinámica que existe entre la salvación que es por gracia, no por obras, y sin embargo la idea de que la vida cristiana tiene obras buenas. ¿Cómo se malentiende? Porque si uno habla de obras, entonces alguien dice, hey, estás hablando de salvación por obras. Pero ese no es el punto. Vámonos ahí a Hechos, capítulo 21, los versículos 17 al 21. Pasa algo interesante con el apóstol Pablo. Llegan a Jerusalén y dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con ellos a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ahora, están en Jerusalén con los líderes de la iglesia cristiana, pero todos esos líderes son judíos. Y Pablo les está diciendo todo lo que Dios está haciendo en el pueblo gentil. ¿Okay? Dice el versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, así como Pablo. Él también era celoso por la ley. Versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. O sea, había rumores de que Pablo estaba despreciando la ley de Moisés. Y hasta el apóstol Pedro, cuando él escribe su epístola, habla de las cosas que aún el apóstol Pablo escribe que son difíciles de entender y que algunos tuercen. Eso es lo que pasa con los escritos de Pablo, que la gente las tuerce. Entonces, Pablo jamás enseñó
que la ley de Moisés debe de despreciarse o que los judíos no deben de seguir sus costumbres y todo lo demás, pero hay rumores de que eso es lo que Pablo enseña. Bueno, ¿cuál es la actitud de Pablo en cuanto a la ley de Moisés? Sigamos leyendo. Dice ahí mismo, en el versículo 26, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Los hermanos líderes de la iglesia, judíos, dijeron, oye, andan diciendo estos rumores de ti. ¿Por qué no hacemos esto? Aquí tenemos dos jóvenes que hicieron votos. ¿Cómo no vas tú con ellos al templo? Tú pagas la ofrenda de su purificación, ¿verdad? Porque ya cumplieron sus votos, y que la gente te vea en el templo, cumpliendo con los requisitos de la ley. ¿Y qué hizo Pablo? Consintió. Ok, fue al templo. Él se purificó según el reglamento judío. Y no nada más se purificó él pagó, ¿verdad?, la ofrenda que correspondía por esos jóvenes que habían hecho un voto. Entonces Pablo no está oponiéndose a que los judíos practiquen la ley, ni se está oponiendo al judaísmo. Además de todo eso, vámonos ahí en Hechos capítulo 16, cuando Pablo se lleva a Timoteo. Hechos 16, versículo 3, dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó. Pablo circuncidó a Timoteo. Siempre he tenido eso, ¿no? Bueno, ¿y por qué lo hizo? Por sensibilidad hacia los judíos. ¿Suena eso como alguien que está menospreciando al judaísmo? Para nada. Cuando Pablo escribe en Romanos acerca de la salvación, ahora vámonos a Romanos capítulo 3, porque él está aquí explicando un tema similar a de que el judaísmo no nos da la salvación, los judíos están igual de condenados que los gentiles. Y entonces en Romanos capítulo 3, comenzando con el versículo 1, Pablo escribe, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pues mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Eso suena como un menosprecio del judaísmo? Para nada. Los judíos recibieron la palabra de Dios. Ahí mismo, al mismo Señor Jesús. Ahora vámonos al libro de Juan. Ahora vámonos a los evangelios. En Juan capítulo 4, cuando Jesús se topa con una mujer samaritana, están hablando acerca de la salvación. Dice Juan capítulo 4, versículo 22. El Señor le explica a esta mujer, dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Entonces, Pablo no está menospreciando al judaísmo. Lo que Pablo está diciendo es de que la justicia que viene por medio de la ley es una justicia como ese celular del 84. Sí, o sea, no. La justicia que es por medio de Cristo. Esa es la excelencia, esa es la justicia excelente. ¿Ok? Ya para terminar, vámonos a Filipenses otra vez, capítulo 3, versículo 9. El punto principal que Pablo está haciendo aquí es una comparación entre la justicia que es por la ley y la justicia que es de Cristo. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, o sea, Pablo quiere ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe. La cuestión es esta. Si uno fuera como Pablo, circuncidado al 8º día, descendiente de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ¿verdad? Fariseo, ¿qué más dice? Celoso, irreprensible en cuanto a la ley. Lo máximo que él va a lograr es la justicia de Pablo. Es lo máximo. En cambio, en Cristo, si él se conecta con Cristo, lo mínimo que él recibe es la justicia ¿de quién? De Dios. ¿Usted qué prefiere? La de Dios. Yo prefiero la de Dios. Pablo dice la justicia más excelente es la que es por Cristo. Y esa justicia no se logra haciendo todas estas otras cosas. ¿Cómo se consigue la justicia de Cristo? Mediante la fe. Mediante la fe. No por la circuncisión, no por los reglamentos, no por los días de reposo, por la fe en Cristo tenemos la justicia más excelente, que es la justicia de Dios. Bueno, entonces, cuando Pablo le reclamó a Pedro que andaba con los judíos, que cuando hizo a un lado a los gentiles para estar con los judíos, ¿cómo está ahí eso? De que le exhortó y le dijo, pero estaba, no sé, Pedro, ¿en qué estaba? El problema ahí, hermana, es que Pedro estaba actuando hipócritamente, porque había estado con los gentiles, donde les enseñaba que no tienen que cumplir con todos los reglamentos de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego cuando llegan los judíos, abandona a los gentiles por vergüenza que los judíos lo vieran con los gentiles. Entonces, es un cambio de actitud hipócrita. Y por eso Pablo lo señaló y le exhortó. Entonces los judíos ahorita, si un judío o sea, una de la nación, que si él se convierte, puede seguir todavía con los mismos reglamentos como era Pablo, o sea, circuncisión y todo eso, ellos también pueden seguir con su, ¿cómo se llama? Sí, la Pascua y todo Sí. eso. Tenemos que entender que además de tener un pacto con Dios, los judíos son una nación propia, con sus costumbres y tradiciones y todo lo demás. Los judíos pueden seguir practicando sus costumbres siempre y cuando no sean cosas que contradigan el evangelio de Cristo. En otras palabras, si yo fuera judío, yo cumpliría toda la ley porque es parte de mi judaísmo. Lo que no haría es ofrecer sacrificios por remisión de pecados, porque ya no es necesario. La sangre de Cristo me redime de mis pecados. Pero yo guardaría el día de reposo, yo celebraría la Pascua, yo haría todas esas cosas. ¿Han oído del día festivo en la época de Navidad que celebran los judíos? Hanukkah. ¿Sabían ustedes que Jesús celebraba eso? Jesús celebraba eso. Jesús celebraba todo lo que celebraban los judíos, todas las fiestas, todas las costumbres de los judíos. Jesús
las hizo, él las practicó. Cuando Pablo va a Jerusalén, los líderes de la iglesia le dicen, ¿sabes qué? Todos se sentirían mucho más tranquilos si tú fueras al templo y participaras en una de nuestras costumbres. Entonces Pablo va y hace algo, nada que contradiga el evangelio. Pero las otras costumbres son perfectamente aceptables para un judío. Al cristiano no nos añade nada. El que un cristiano se circuncida o no coma puerco o no trabaje los sábados, o nada de eso nos añade a nosotros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Quejas? Es una pregunta, como desde el principio que pecan los hijos de Adán y se va Caín mata a Abel y se va, Caín se destierra de ahí. Entonces, y pasan los años, viene Jesucristo y después nos adopta como gentiles, y posiblemente somos descendientes de Caín. No. Es posible de alguna forma. Bueno, ya estamos un poco Dios se compadeció, ¿no? desviados del tema un poquito, pero ahí le va. Así está la cosa. Está Adán, y luego Adán tiene Caín y Abel, ¿verdad? Pero Caín mató a Abel. Y luego Caín pues tuvo más descendencia, ¿verdad? No recuerdo los nombres, pero después de la muerte de Abel, Dios les concedió a Adán y Eva otro hijo, Set, ¿verdad? Y luego Set pues tuvo más hijos. Uno de los descendientes de Set es un hombre llamado Noé, ¿verdad? Y Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Y luego Dios le dijo, construye un arca porque voy a destruir a todos. Y entonces cuando viene el diluvio, no queda nadie más que, de hecho, no queda nadie de acá tampoco. Quedan solamente la descendencia de Noé. Y de aquí viene Abraham, de los semitas. Ahora, de donde es posible que haya descendientes de Caín es porque las esposas de ellos, ¿de dónde eran? No sabemos, ¿verdad? Entonces es posible que las esposas de algunos de ellos, de uno o de los 3, hayan sido descendientes de... Es la única forma, ¿verdad? Por eso es que los ¿cómo se llaman? Los Nefilim, los gigantes que eran que están ahí en Génesis capítulo 6, si no me equivoco. Después del diluvio todavía hay. ¿Por qué? Probablemente porque las esposas de los hijos de Noé. Era también lo que yo estaba pensando, digo, estudiando. Digo, pues si Dios destruyó todo, ¿verdad? Y si nada más Noé quedó, entonces ¿de dónde vienen ahora los gigantes? Y gigantes, pues del Goliat y todo. Sí. Pues ahora ya sé. Pues, posiblemente, ¿verdad? La Biblia no dice. Pero bueno, ya se nos hizo tarde, así es de que vamos a